La grabación está a punto de comenzar. Ya, Ahora sí. ya, ahora sí está grabando. Ahora Ahí sí, sí. Vale, ahora sí. es importante, gracias, porque es importante grabarlo. Ahora, eso, les pido que por favor cuando inicie la ayudantía, que nadie apriete el botón de grabar, por favor, que si no puede pasar eso. Ya, pero no hay problema. Eh, como les comentaba, en cada ayudantía voy a ofrecer un problema tipo certamen que vamos a ir revisando si es que el tiempo nos da, ¿vale? Así que viendo eso, vamos a partir. Estuve viendo un poco la clase que les pasó el profe y le habló un poco del concepto de distancia. El valor absoluto no solamente es importante ahora que vamos a resolver inecuaciones y ecuaciones como el valor absoluto, su importancia va mucho más allá. ¿Por qué? Porque el valor absoluto viene a ser como una forma de empezar a medir en un espacio. En R, ¿aló? Le pido a la persona que se conectó que por favor, gracias. Como les comentaba, la importancia del valor absoluto va más allá de lo operacional, tiene una importancia en el concepto de los espacios. Por ejemplo, cuando un espacio tiene una manera en qué medir distancias, se le llama espacio métrico. Más adelante, cuando vean vectores, se van a llamar espacio normado. Y es importante porque nos da una herramienta de cómo medir cosas. Ahora en R es caso más fácil porque medir en una recta es sencillo. Más adelante cuando estén en cálculo 3 van a ver que medir no es tan sencillo porque tenemos que medir en 3 dimensiones. Pero en general por eso es importante este concepto y es importante que lo estudien y lo manejen muy bien. Sobre todo ahora en cálculo que vamos a ver el tema de límite, te hace importantísimo este concepto. Ya, empezando con el listado, aquí el primer problema nos dice, determine la ecuación o inecuación solicitada en cada caso y obtenga dichos valores. Acá la primera oración nos dice, todos los números reales cuya distancia de 0 es igual a 3. Pido participación. ¿A alguien se le ocurre cómo puede ser esta expresión? ¿Cómo puedo yo escribir esto con símbolos matemáticos? Como La intervalo. distancia. A ver, ya. Hay varias maneras. Como intervalo, una persona me dijo, lo que es correcto, porque estamos hablando de un conjunto de números. ¿Ya? Y como expresión matemática, como una ecuación o una inecuación, ¿de qué manera se podría escribir? Valor Yo, absoluto de 3. yo El valor puse absoluto es 3. la definición ¿Sí? esa de distancia, valor absoluto de x menos 0 igual a 3. Correcto, muy bien. Sí, siempre cuando queremos saber el valor absoluto de algo, por ejemplo, aquí todos los números reales cuya distancia de 0 es igual a 3, se escribe así, el valor absoluto de x menos 0, que obviamente el valor absoluto de x menos 0 es x, el valor absoluto de x, eh, es igual a 3. O sea, son los números cuya distancia a x es igual a 3. Ahora, ¿qué números cumplen esa propiedad de que su distancia al 0 sean igual a 3? Si nosotros nos fijamos, si no está muy incorporado este concepto todavía, es una buena idea hacer una recta, poner nuestro punto de interés que es el 0, y decir, bueno, ¿qué números están a una distancia de 3? Y yo me paro aquí y camino 3 pasos, 1, 2, 3, y camino 3 pasos, 1, 2, 3. Ya, ¿quién está aquí? Y yo me pregunto, ¿quién está acá? Aquí, ¿quién está? Está el menos 3 y el 3, porque si yo camino hacia acá va a ser menos 3, menos 2, menos 1, di 1, 2, di 3 pasos. Y aquí igual, el 2 y el 1. Di un paso, 2 pasos, ay, 2 pasos, un paso, 3 pasos. Entonces al final como que uno lo puede mirar así, como un paso. Pero al final, ¿cuáles son los números que están a 3 pasos del 0? Si se quiere pensar así, de manera más sencilla. Y correcto, siempre cuando se quiere decir cuál es la distancia, todos los números reales cuya distancia de tal cosa, de A, por ejemplo, de X, o sea, de A, de B, de 3, de 4, de pi, de cualquier número que sea, se pone así. El X y luego el número del cual con respecto al cual estamos alejando, que en este caso era el 0. Ahora veamos acá, por ejemplo, en el B, dice, todos los números reales cuya distancia de menos 3 es menor que 4. Ya, acá, ojo, perdón, aquí esto no lo terminé. Aquí, obviamente, este resultado es el x es igual a 3 o x es igual a menos 3. Porque son los únicos dos números que están a 3 de distancia del 0. Eso es importante porque, a ver, una persona me dijo un intervalo y yo me equivoqué porque le dije que sí, porque el intervalo solamente pasa, por ejemplo, en el caso de las inecuaciones.
y en algunos casos en ecuaciones, pero hay que darse cuenta que, por ejemplo, el 2 que está acá no cumple esa propiedad, porque si pongo el 2, el valor absoluto del 2, o sea, del menos 2 es 2, tiene que ser 3. Acá, por ejemplo, aquí se va a notar que aquí se va el intervalo. Todos los números reales cuya distancia de menos 3 es menor que 4. Como dijo el compañero, se pone el valor absoluto, el x, el menos, y después el número del cual estamos pidiendo la distancia, que es el menos 3. Entonces, menos 3. Y es menor que 4. ¿Ya? Después se pone acá, y menos con menos da más. Entonces queda x más 3. Menor que 4. ¿Alguien entiende, o sea, alguna duda con respecto a esto? Voy a hacer la flechita también para que... tercero, aquí está. Bueno, más acá. Acá. ¿Alguna duda? ¿Hola? ¿Nadie? Disculpe, ¿por qué el menos antes y después del paréntesis en el x menos paréntesis menos 3? Ya. ¿Por qué ese menos antes del paréntesis? ¿Cierto? Aquí me dice, todos los números reales cuya distancia del menos 3 es menor que 4. Cuya distancia del menos 3 es menor que 4. Ya. Cuando uno pide la distancia de los números con respecto al menos 3, el número el menos 3, que está acá, al que le estamos pidiendo la distancia, lo colocamos siempre el menos. Por ejemplo, si fuera, por ejemplo, en vez de menos 3 fuera el a, sería así, x menos a. Ahora, la intuición geométrica detrás de eso es la siguiente. Si yo pongo el menos 3 acá, ¿cierto? El menos 3 acá, y me dice que cuáles son los números que están a 4 de distancia. Es menor que 4, o sea, máximo de distancia tienen que estar a 4. Por ejemplo, yo digo del menos 3, yo camino 4 pasos hacia acá, camino un paso y llego al menos 2. Camino otro paso y llego al menos 1. Ya llevo 2 pasos. Camino otro paso y llego al 0. Camino otro paso más y llego al 1. Recuerden que son menor que 4. ¿Ya? Luego, del menos 3 camino un paso hacia acá, puede ser menos 4. Otro paso más, menos 5, y así llego hasta donde está el menos 7. Y ahora el punto está en que ahora yo veo, digo ya, con los números reales cuya distancia menos 3 es menor que 4. ¿Cómo lo podría escribir? Si yo, por ejemplo, pongo el x menos 3 menor que 4, no estaría graficando esto. De hecho, se nota porque podemos mirarlo así como los pasos o las distancias. En este caso, es útil mirarlo así como distancia. Aquí hay una distancia de 4 hacia acá. Ustedes cuenten, y aquí hay una distancia de 4 hacia acá. En definitiva, cuando uno pide el valor absoluto, o sea, cuando uno le pide un valor centrado en otro valor, uno coloca menos y el valorcito que le pide. Y en realidad no sé de qué otra manera explicarle, porque en realidad esto es como bastante como geométrico, no sé si se entiende. A ver, no sé si en el colegio se acuerdan que cuando se graficaba la esfera unitaria, por ejemplo, cuando teníamos la circunferencia unitaria es de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Supongo que es algo familiar para todos y todas. En general, por ejemplo, cuando nosotros teníamos esto, teníamos centrado en el origen. Y cuando uno quiere moverlo, por ejemplo, yo quiero que el centro no esté ahí, quiero que esté en el 3, uno lo que hace es restarle al x y le queda así. Y aquí quedaría el centro ahora. Pero sin ir más lejos, en las parábolas, por ejemplo, cuando uno tiene una parábola o una ecuación, yo creo que en la ecuación se va a notar más. Por ejemplo, cuando tengo el y es igual a x, ¿ya? Si uno lo grafica, es algo así. Pero si uno le agrega un más 2, se va hacia abajo. Ah, no, mentira. Se va hacia arriba. En ese sentido, se parece bastante a eso. Cuando uno exige que sea en torno a un punto, uno tiene que poner el menos. Y bueno, seguimos. ¿Te quedó clara tu duda o todavía no se entiende? Sí, sí. Ah, ya, vale. ¿Cuándo? Ya. Vale. Ahora la C. Y aquí necesito que me respondan. Profe, ¿Sí? el intervalo entonces del anterior es desde el menos 6 hasta el 0.
No, desde el menos 7 al 1. A ver, no, Ah, espera. pero dice que A es ver. menor que 4. Menor que 4. Ya, menor que 4 la distancia. La distancia, o sea, yo estoy parado en el menos 4, o sea, en el menos 3, ¿cierto? Yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Y si yo estoy parado en el menos 3 y quiero caminar 4 pasos hacia la derecha, ¿a dónde llego? A lo más lejos. Al menos 7. Ya, hacia la izquierda, hacia el menos 7. Y si yo quiero Ah, caminar para la 4 derecha pasos, al 1. ya. Entonces, ¿cuáles son los números a los que yo puedo caminar si yo me paro en el menos 3? ¿Hasta dónde puedo llegar? Máximo. Hasta el menos 7 por la izquierda y hasta el 1 por la derecha. ¿O no? ¿Concuerda conmigo? No, porque Si yo ahí dice menor que 4, entonces no puedes avanzar 4 espacios, po. Perdón, correcto, sí, correcto. Tiene que ser menor a eso, claro, es un intervalo abierto. Correcto, muchas gracias, disculpe, no me había dado cuenta No, de sí, que pero ¿cómo se escribe el intervalo que se me olvidó? Entonces, si el fuera así, abierto. sí. Sí, correcto. Tiene toda la razón, o sea, lo que quiero decir es que cuando uno está centrado en el menos 3 puede llegar máximo hasta el menos 7, pero nunca va a llegar al menos 7, va a llegar como al menos 6,99999 infinito. No hay como algo que pueda escribirse, pero en general, cuando tenemos una inecuación de esta manera, se escribe así. En este caso sería desde el menos 7 al 1 abierto, o también esto también se puede escribir de la siguiente manera con los paréntesis así, desde el menos 7 hasta el 1. Disculpe. Claro, tiene razón, no llega hasta el 7 porque es una desigualdad exacta. Bueno, edité el video de la clase porque encontré un error que pido disculpas por no haberlo notado. Y esto lo mencionaré al iniciar la próxima videoentidad para que no queden dudas. De todas maneras, también lo hago para que quienes vean los videos de la clase grabada no aprendan cosas erradas. Así que pido las disculpas del caso y también pido disculpas al compañero que se dio cuenta de esto. Y bueno, durante la clase cuando lo dijo, no me di cuenta y de hecho dije algo súper mal y que es por esto que inserto este trozo de video en la clase grabada. Felicito a la persona que se dio cuenta y voy a hablar esto cuando iniciemos la ayudante. Así que eso. Bueno, este problema nos dice todos los números reales cuya distancia de menos un medio es mayor o igual a menos 2. Si escribimos esto, como bien dijeron en clase, se escribe con el menos un medio es mayor o igual a menos 2. ¿Esto qué significa? Bueno, si desarrollamos adentro el valor absoluto para que quede de manera más clara, va a quedar que x más un medio es mayor o igual a menos 2. Bueno, ahora el punto está en que para saber esto, para darnos cuenta de que esto se cumple para todos los números reales, podemos notar que por transitividad, se verifica que el valor absoluto de cualquier número real, sea cual sea lo que yo tenga dentro del valor absoluto, va a ser mayor o igual que 0. Y por transitividad, y 0, obviamente, es mayor que menos 2. Entonces, por transitividad, se verifica que el valor absoluto de x más un medio es mayor a menos. Eso se verifica para todos los números reales. Por lo tanto, la solución, los números que van a satisfacer esta desigualdad van a ser todos los números reales. ¿Ya? Y ahora voy a explicar cuál fue mi error al momento de desarrollar esto. Pasa que, claro, aquí tenemos el igual. Y en cierto sentido uno puede pensar que condiciona, pero la verdad es que no condiciona. ¿Por qué? Porque si tenemos que x más un medio es mayor o igual a 0, esto es lógicamente equivalente a decir que x más un medio es mayor, perdón, eh, corrijo, estábamos con el caso del menos 2. En este caso, claro, nos dice que el valor absoluto de x más un medio es mayor o igual a menos 2. Entonces, x más un medio es mayor a menos 2 o x más un medio es igual a menos 2. El o, eso es lo importante. ¿Por qué el o es lo importante? Porque fíjense, el valor absoluto de x más un medio es mayor o igual, o igual. Pasa que si yo desarrollo esto, obviamente, como dijimos anteriormente, el valor absoluto de cualquier número real es mayor a menos 2. Por lo tanto, aquí vemos que esto se verifica
para todos los números reales. Y el valor absoluto de x más un medio igual a menos 2 no se verifica para ningún número real. Esto es conjunto vacío. Y siempre que tengamos el O, siempre cuando desarrollemos la inecuación, el O representa la unión. Entonces tenemos que va a ser la unión entre los números reales, el conjunto de números reales y el vacío. Por lo tanto, la solución es los reales. ¿Cierto? El error que cometí fue en considerar esta misma expresión que está acá. Obviamente esto no lo desarrollé como lo estoy desarrollando ahora, pero claro, en el momento lo pensé así, cometiendo este error, que en vez de considerar un O, consideré un I. ¿Qué pasa si considero el I? Vacío y R. Y obviamente aquí va a haber una intersección y la intersección sería vacía. Y ese fue el error. O sea, obviamente que sea igual no me condiciona. ¿Por qué? Porque es un O, es la unión. La unión, o sea, que si no se cumple que es igual, hay que verificar si es que es mayor. Entonces, evidentemente se verifica para todos los números reales. En ese sentido, el compañero tenía toda la razón y yo me equivoqué. Y bueno, por otro lado, para aclarar aún más este punto, si tuviéramos lo siguiente, x más un medio es menor o igual a menos 2, ahí sí es conjunto vacío y es por lo siguiente. Porque esto podríamos decir lo que es equivalente a decir que x más un medio es menor a menos 2 o x más un medio es igual a menos 2. El x más un medio no puede ser menor a un número negativo. ¿Por qué? Porque la definición de valor absoluto nos dice que el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, aquí no hay ningún número real que satisfaga esto, por eso decimos que es vacío. Por el otro lado, el valor absoluto de x más un medio es igual a menos 2, eso también es falso, por la misma razón. Por lo tanto, aquí también tenemos un conjunto vacío y la unión de dos conjuntos vacíos es el conjunto vacío. Por lo tanto, aquí sí es conjunto vacío cuando tenemos un medio. Y ahí está el gran error. Y esa es la gran diferencia, o sea, darnos cuenta que cuando tenemos que es mayor o igual a menos 2, van a ser todos los números reales. En cambio, cuando sea menor o igual a menos 2, no va a haber ningún número real que satisfaga eso. Y aquí ese detalle es importante, ¿eh? Yo ahí me cometí y de hecho, en vez de corregir, seguí en mi engaño, no me di cuenta de este detalle. Y básicamente fue por esto. Fue porque, claro, aquí si no es uno, es otro. O sea, si no es igual, es mayor. Así que, ojo ahí. Insisto, si quedan dudas con respecto a esto, me pueden preguntar por Teams, me pueden mandar un correo o al inicio de la clase yo me voy a conectar a las 3 en punto, me pueden preguntar. De todas maneras, a las 3 un cuarto, cuando inicie la clase ayudantiva por el horario definido, yo voy a hablar esto para que quede claro y que nadie se quede con la duda de que dije esto mal. Así que bueno, pido las disculpas del caso y les pido que si no lo entienden, le den una vuelta y vean que esto es así. Ya, aquí hay muchas maneras de proceder. Hay un montón de maneras de proceder. Yo creo que lo más conveniente es que les enseñe dos maneras. Una es que en este caso, si nos vamos a la definición de valor absoluto, teníamos que el valor absoluto de x era igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, es lógico que podamos elevar al cuadrado, porque si elevamos al cuadrado, nos va a quedar una expresión así, nos va a quedar x más 3 al cuadrado. De hecho, lo voy a hacer el pasito extra. Esto es esto, ¿cierto? X más 3 al cuadrado. Esto es exactamente lo mismo, por definición. 5 menos 7x al cuadrado. ¿Alguien difiere conmigo en esto, no? ¿O están todos conmigo? Esto es así, por definición. Entonces, si yo esto lo elevo al cuadrado, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que va a ser x más 3 al cuadrado, va a ser igual a 5 menos 7x al cuadrado. Y ahí uno resuelve la ecuación cuadrática y llega a la solución. Esta es una manera, se las presento, pero yo no voy a proceder así, ¿por qué? Porque en estos casos se puede hacer, pero hay otros casos en los que no se puede hacer y se va a notar. ¿Por qué? Generalmente lo que uno hace es, y hay dos maneras, como le digo, una manera es proceder así, que es como uno hace poco análisis y mucho cálculo, y la otra manera es más análisis y menos cálculo, y es más segura. Entonces aquí nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué casos tenemos acá? Tenemos el caso en que x más 3 sea mayor que 0, o que x
más 3 sea menor que 0, cuando me refiero a esta expresión. De hecho, lo vamos a hacer más ordenado. Uy, perdón. Observamos que para x más 3 tenemos los siguientes casos. ¿Por qué? Si se acuerdan, el valor absoluto se definía de esta manera. Esto lo voy a borrar. El valor absoluto, por ejemplo, de x más 3 es igual a ¿qué? A el menos x más 3 y el x más 3 ¿cómo está? ¿Cuándo ocurre el menos x más 3? Cuando x más 3 es menor que 0. ¿Y cuándo ocurre lo de abajo? Cuando x más 3 es mayor que 0. O sea que al final esto es lo mismo que tener menos x menos 3. ¿Cuándo? Cuando x sea menor a menos 3 y el x más 3 cuando el x sea mayor a menos 3. Ya, esto, yo sé que no es fácil este concepto. A mí por lo menos me costó mucho cuando hice esto y tuve que estudiar un montón para que me Una fuera bien. pregunta. ¿Sí? Cuando pusiste x más 3 mayor que 0, debería ser mayor o igual, ¿cierto? Ah, sí, debe haber uno mayor o igual, correcto, muchas gracias. Tiene que haber uno. Yo, en general, aquí ponerlo que es como un poco arbitrario. Yo lo voy a poner acá. Correcto. Muchas gracias. Tiene que ir ahí. Lo voy a poner y va a quedar ahí. Ya, es en el caso de la izquierda de la igualdad. En la derecha de la igualdad tenemos el 5 menos 7x. ¿Ya? Por definición sería así. Sería menos 5 menos 7x y 5 menos 7x. ¿Y eso va a ser cuándo? Cuando el x, perdón, cuando 5 menos 7x sea menor a 0 y 5 menos 7x sea mayor a 0. Y si hacemos lo mismo, va a quedar 7x, lo voy a orden, menos 5, menos con menos da más 7x, y abajo queda tal cual, 5 menos 7x. Y esto va a ser en el caso en que x sea menor que, el menos pasó para acá, va a quedar menos 5, va a quedar menos 7x menor que menos 5, y después divido por menos 7, o sea, divido por menos un séptimo, perdón, y va a quedar que x va a ser mayor a 5 séptimos. Entonces aquí esto no va a ser menor, va a ser cuando sea mayor a 5 séptimos. Ojo ahí, es importante hacer esto, ¿eh? Cuando hagamos esta definición, así como por tramos, es importante anotar la expresión y desarrollar bien la inecuación, porque si no podemos cometer un error, en este caso. Entonces, claro, queda 5, resto el 5, dividido por un séptimo, y claro, queda bien. Y aquí va a ser el caso contrario, va a ser cuando x sea menor que 5 séptimos. ¿Ya? Y este le vamos a colocar el igual, ¿no? Al de acá. Sí, a ese. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, bueno, tenía una inecuación simple y el profe me puso esto y ahora se me complicó la vida. En realidad no, y se van a dar cuenta del por qué. El por qué, qué utilidad tiene hacer esto. Y ahora yo me pregunto y digo, bueno, ¿qué casos tengo? Tengo el caso en que, por ejemplo, caso en el que x, aquí vamos a lograr casos. ¿Qué casos tenemos? En el que x sea menor a menos 3, en el que el x sea mayor a menos 3, mayor o igual a menos 3, en el caso en el que x sea mayor a 5 séptimos, y el caso en el que el x sea menor o igual a 5 séptimos. Esos son los casos que tenemos, ¿ya? Y ahora, bueno, la pregunta es, ¿cómo lo ordeno? ¿De qué me sirve esto? Ya yo digo, bueno, pongo aquí la flechita, y si tuvo los puntos, tengo aquí el menos 3 que está por acá, y el 5 séptimos que está por acá. 5 séptimos. Profe, ¿por qué la fracción no quedó como menos 5 séptimos? A ver. 5 menos 7x menor que 0. ¿Ya?
Paso el 5 restando, ¿ya? Me va a quedar menos 7x menor que menos 5. ¿Ya? Ahora multiplico por menos un séptimo. ¿Qué pasa cuando multiplico por un número negativo en la desigualdad? La desigualdad cambia. Va a quedar x mayor a menos con menos da más. Por eso queda 5 séptimos. ¿Se entiende? ¿Del por qué puse esa expresión el 5 séptimos, no menos 5 séptimos? Hola. Pero hubiera sido lo mismo, o sea, es que ponerlo del inverso ahí me confunde un poco, pero es como si hubiera pasado el 7, así, en menos 7 lo hubiera pasado así tal cual, pero dividiendo, porque está multiplicando, entonces no le movieron al signo. ¿Cómo? No le entiendo lo que me está diciendo. Que pasa No, haciendo la Es que operación contraria, se supone, ¿no es cierto? sí. Y ella está multiplicando, entonces lo pasó dividiendo, pero sin mover el signo del menos 7. Entonces quedó como menos 5, menos 7, y eso es equivalente a 5 partido en 7, ¿o no? Ah, mire, Sí, es mejor, oye, positivo. es positivo, yo le explico por qué. Mire, aquí tenía el menos 7, ¿cierto? Multiplico por un séptimo. Ya va a quedar el menos del x que hay, ¿ya? Entonces va a quedar, concuerda conmigo ahí, ¿cierto? Si yo divido por un séptimo, el 7 se va, el menos queda, y el 5, y el menos queda acá. El menos 5 queda acá. ¿Ya? ¿Concuerda conmigo ahí o no? Sí, Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico esto por menos 1? Menos con menos da más. El x queda positivo. ¿Y qué pasa cuando multiplico por menos? La desigualdad cambia. O sea que el más, o sea, este ya no es mayor, es menor. Profe lo dio vuelta 2 veces. No, perdón, sí, me copié mal. Ya, ahí sí, disculpa. Ahí sí, ya, ahí sí, concuerda, ¿cierto? Que ahí que yo no multipliqué por ningún menos, multipliqué por un séptimo, queda menos 5 séptimos, ¿cierto? Ya, ahora yo multiplico por menos 1. Va a quedar x mayor a 5 séptimos. Porque el signo menos cambia la desigualdad, la da vuelta. O sea, si usted tenía esto, pasó esto con el menos. Y como aquí tenía otro menos, el menos con menos da más, 5 séptimos. Recuerde que menos con menos da más. ya, gracias. Si no entendió, me puede preguntar después por Teams, o si no me habla por el chat de Teams, me envía un mensaje por Teams y yo le puedo contestar y aclarar esa duda. Ya, entonces reconocíamos los puntos de interés que eran el menos 3 y el 5 séptimos. Ya, entonces, ¿de qué nos sirve esto? Reconocemos que tenemos aquí, por ejemplo, desde el menos infinito hasta el 3, del menos 3 al 5 séptimos y del 5 séptimos al más infinito. Entonces tenemos los siguientes casos. Caso 1, los x menores a menos 3, o que es lo equivalente a decir que es del menos infinito al menos 3, abierto. ¿Ya? Caso 2, que teníamos que estaba aquí al medio, o sea, sería un x que sea mayor o igual a menos 3 y menor a 5 séptimos, que es equivalente al intervalo cerrado menos 3,5 séptimos. Y el caso 3, que sería el del x mayor a 5 séptimos, que es equivalente al intervalo abierto aquí, de 5 séptimos al más infinito. ¿Ya? Esos son nuestros casos. Ya tenemos los casos y vamos a ver de nuevo la ecuación que tenemos arriba, que es x más 3 igual a 5 menos 7x. Entonces tenemos Disculpa, esos casos. el ¿Sí? último cortecito del caso 2 no tiene que ser abierto. El del caso 2, cerrado. Ah, perdón, es que aquí me faltó ese, disculpa. Sí, tiene que ser cerrado. Y, ahí está bien, sí. A ver, sí. A ver, sí, cerrado. Que me haya faltado esa rayita de ahí. Disculpe, lo voy a colocar. Ya.
¿Concuerdan conmigo con esos casos o no? ¿O todavía hay dudas? No está claro. Yo entiendo que no esté claro porque esto es complicado. No entendí el Em, caso 2, profe. ¿No lo entendió? Ya. Mire, teníamos acá arriba, cuando hicimos esa separación, nos dimos cuenta que teníamos esto, ¿cierto? Lo voy a marcar aquí. Teníamos esto de acá y teníamos lo amarillito acá, esto de acá, ¿ya? Tenemos esos casos. O sea, tenemos qué punto. Cuando el x sea menor a menos 3, cuando el x sea mayor a menos 3, cuando el x sea mayor a 5 séptimos y cuando el x sea menor a 5 séptimos. Entonces, pescamos la flechita acá y localizamos los puntos, ¿ya? Cuando el x sea menor a menos 3, el menos 3 aquí está. O sea, van a ser los que van hacia acá. Ahí tenemos un caso. Ese lo entiende, ¿cierto? Después el caso cuando el x es mayor a 5 séptimos, el que va para allá. Y el otro caso es una combinación de lo que está acá, de lo azul, con lo amarillo. ¿Ya? Esto si lo queremos ver con colorcito, esto viene de lo amarillo, esto viene de lo azul, y esto viene de lo amarillo y del azul. Ah, ya, profe, ahí sí, gracias. Ahí sí, ahí se entendió. Profe, en ese tipo de ejercicios siempre van a haber 3 casos, ¿cierto? En general depende. Depende. En este tipo de ejercicios sí van a haber 3 casos, o sea, en el sentido en que va a estar el del punto de acá, que era el menos 3, hacia la izquierda, el del punto de acá hacia la derecha, y el que está al medio entre los dos. Siempre hay que armar 3 casos. Por ejemplo, si tuviéramos más desigualdades, tenemos que agregar más y más casos. O sea, por cada valor absoluto se agrega un caso. O sea, un caso por la izquierda y un caso por la derecha. Por ejemplo, como aquí tengo 2, son 3. Si tengo, por ejemplo, aquí otro valor absoluto sumando, tengo que considerar ese valor absoluto también. Hay que considerar cada caso. Ahora, no se va a notar, igual como les digo, le voy a desarrollar la expresión cuadrática, pero en realidad no la recomiendo. Es más importante entrenar el análisis que el cálculo, porque a veces uno calcula sin mirar y procede, y en realidad el analizar a veces puede simplificar mucho cálculos que son muy engorrosos, y después en el ejercicio tipo certamen se va a notar bastante lo que le estoy diciendo. Entonces teníamos esta nuestra expresión y teníamos los siguientes casos: caso 1, caso 2, caso 3. Profe, Vamos con el caso. profe, en el chat hay una pregunta. Ah, disculpe, es que no. Disculpe, es que como estoy con la tablet no veo el chat, así que me piden perdón. Si ven algo en el chat, me dicen, hay una duda en el chat. Profe, a ver, hay varias preguntas. Profe, ¿se puede trabajar directamente con la recta del ejercicio de este tipo también? ¿Debe escribirse la inecuación? A ver, siempre tiene que escribir la inecuación. La recta es como para orientarse, ¿ya? Pero, no sé. O sea, yo le recomiendo que escriba el valor absoluto y que dibuje la rectita, sirve mucho. La recta es muy útil para orientar. Profe, el valor absoluto de 5 menos 7x deberían ambos quedar con mayor a 5 séptimos. ¿Sí? A ver, en ambos casos, a ver, teníamos el de acá, hicimos el de acá arriba, ¿cierto? El de acá arriba nos llegaba aquí, a que x tiene que ser mayor a 5 séptimos. El de abajo, ya, 5 menos 7x debe ser mayor a 0. Si yo paso el 7 sumando, más 7x, me va a quedar que 5 es mayor a 7x, ¿ya? Multiplico por un séptimo, implica que 5 séptimos, que eso es lo mismo que tener x es menor a 5 séptimos. ¿No ve que ahí queda que es menor? Pasa que como que se dio al revés, pero ahí está, es menor, no es mayor. ¿Entendió? No, si no entendió, si entendió, dígame. Si no entendió, también. Dígame en el chat, ¿entendió? ¿Sí? ¿No? Profesor, ¿no debería ser menor o igual el de abajo? ¿Cuál? El x es menor a 5 séptimos. El ejemplo que hizo ahora. La explicación. Sí, ahí está. Menor o igual, sí, pero es que te lo planteé igual. Es que era más que nada para resolver el álgebra del problema. Avísenme cuando se me olvide el menor, eso es importante. Muy bien, tienen que entrenar eso. A mí se me fue como no estoy tan... Profe, ¿Sí? ¿me deja anotar los casos ahí, por favor, los intervalos? Sí. No el de abajo. Al de abajo, este. Sí, esos. Ya. Como les comentaba, habían 3 casos, y los 3 casos son los siguientes. Ya.
veamos cómo funciona esto con el caso 1. Caso 1. El caso 1 son los x menores a menos 3. Ya, si desarrollo la expresión, ¿cómo se comporta el x más 3 cuando el x es menor a menos 3? ¿Cómo se comporta esto? ¿Cómo quedaría? Vamos arriba, si no nos acordamos, vamos arriba. Cuando el x es menor a menos 3, se escribe así, menos x menos 3. Entonces escribimos menos x menos 3. ¿Ya? Eso tiene que ser igual a ¿qué? Y el 5 menos 7x. ¿Cómo queda el 5 menos 7x? El 5 menos 7x, si vemos, es cuando es menor a 5 séptimos, porque si miramos el menos 3 está acá, ¿cierto? El menos 3 está acá y está a la izquierda del 5 séptimos, o sea, habría que escribirlo así, cuando es menor o igual a 5 séptimos. Quedaría 5 menos 7x. ¿Ya? ¿Alguien entendió eso? ¿O alguien quedó con duda? ¿Puede repetirlo, profe? Ya, mire. Yo le pregunto, el caso que voy a poner ahora, voy a poner los x, y yo, por ejemplo, voy a resolver este ejercicio cuando yo tenga los x acá, a la izquierda del 3. ¿Ya? Entonces yo le pregunto, ¿cómo queda esta expresión cuando estamos a la izquierda del 3? El x más 3. Entonces vamos acá arriba, donde hicimos esto que está acá con colores, y cuando el x es menor a menos 3, se escribe de esa manera. Menos x menos 3. ¿Ya? ¿Concuerda conmigo o no? Ya. Si no me cree, dígame. Bueno, voy a hacer como que me creyó. Entonces, por eso lo escribo menos x menos 3. Ahora yo me pregunto el 5 menos 7x. ¿Cómo se escribe cuando está, está acá, en el menos 3? Nos damos cuenta que cuando el x es menor a 5 séptimos, obviamente el menos 3 es menor que 5 séptimos, porque aquí está el 5 séptimos, esto es más chico que se escribe así, 5 menos 7x. Entonces aquí escribimos 5 menos 7x, ¿ya? Y ahora resolvemos como una ecuación normal. Pasamos sumando el 7x más 7x, va a quedar 6x, a ver, lo voy a escribir aquí, menos x más 7x menos 3 igual a 5 menos 7x más 7x, ¿ya? Aquí se va esto con este. Aquí te va a quedar menos 7x más, no, 7x menos x, va a quedar 6x. El menos 3 lo voy a pasar sumando, entonces aquí va a quedar solito, va a quedar menos 3 más 3 igual a 5 más 3. El menos 3 con este se cancelan y queda así, 6x es igual a 5 más 3 son 8, 8. ¿Ya? Y si yo, esto lo voy a borrar, ¿no? Si me doy cuenta acá, divido por un sexto, o sea, multiplico por un sexto, perdón, y va a quedar que x, es igual a 8 sextos. 8 sextos se puede reescribir como que x es igual a 4 tercios. Ya. Esa es la solución que nos dio. ¿Concuerdo conmigo? Profe, no Sí. entendí por qué al inicio quedaba menos x y menos 3. Ya. Manténgase con el audio encendido y quiero que me responda. Ya. Esta es la ecuación que tenemos acá, que es la que tenemos que resolver. ¿Ya? Si nos vamos arriba, a los casitos, acá arriba, ¿cierto? Yo escribí cada expresión así, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el x, yo ahora vamos a hacer el caso 1, ¿qué pasa cuando el x es menor a menos 3? Vamos acá arriba, ¿cómo se escribe la primera expresión? Así, menos x menos 3. ¿Se entiende o no? ¿No? ¿Y por qué eso había quedado así? Que de ahí entonces no me perdí. ¿Cómo? ¿Por qué eso había quedado así? Porque cuando x, o sea, es menor que 3 queda como menos x menos 3 y no como x menos 3 solamente. Ya. Por la definición del valor absoluto. Si usted tiene el valor absoluto de a, esto por definición va a ser así. Menos a cuando a sea menor a 0 y a cuando a sea mayor o igual que 0. Ah, ya. Pasa que nuestro a ya no es un a, es el x más 3. Por eso queda menos a
menos A y A menor que 0. ¿Ya? Ah, Y ya. aquí dicen A y lo mismo. ¿Se entiende? ¿Ahora sí se entendió? Sí, ahora sí. Ya, bacán. Es por eso. Entonces, claro, si yo tengo en cuenta eso que tengo acá en azul y lo que tengo en amarillo, lo reemplazo acá, y cada caso va a tener su propia expresión. Y aquí resuelvo y me queda que x igual a 4/3. ¿Ya? Ahora vamos a hacer análisis. Analicemos la situación. Aquí planteamos que cuando teníamos los x menores a 3, pasaba esto. Y me está diciendo que x es igual a 4/3. Pero yo les pregunto, si yo hago la recta, y yo pongo aquí el menos 3, ¿dónde está el 4/3? ¿A la izquierda o a la derecha del 3? A la derecha. Porque aquí está el 0 y por acá está el 4/3. Yo cuando dije esto, cuando puse caso 1, lo que estoy diciendo es que la solución va a estar hasta este lado. Aquí va a estar la solución, a la izquierda. Entonces lo que uno típicamente hace es intersectar. ¿Intersectar qué? El intervalo desde el menos infinito hasta el menos 3 con la solución. Con ese, que en este caso le vamos a colocar S1. S1 es el conjunto del 4/3. Entonces, ¿qué pasa si yo intersecto el menos infinito con hasta el menos 3 con el 4/3? El 4/3 no está ahí en ese intervalo, por lo tanto la intersección es vacía. O sea, aquí no hay solución. No hay solución. ¿Por qué? Porque yo exigí que los x estuvieran a la izquierda del menos 3. ¿Se entiende? Ya, vamos a ir con el caso 2. Quizás se entiende más, mientras más hagamos, más se va a entender. Caso 2. ¿Qué nos decía el caso 2? Esto lo vamos a copiar directamente. Caso 2. Después de x es igual a 4/3, ¿qué aparece ahí? Ya, ahí le puse S1, solución 1, porque como tenemos 3 casos, para cada caso vamos a tener una solución. ¿Ya? S1, por eso S1 es igual a 4/3, al conjunto formado por el 4/3. ¿Ya? Y pasa que el 4/3 yo le pregunto, ¿está dentro de los x que son menores a menos 3? No está, por eso no hay solución en ese caso. En el caso 2, tenemos lo siguiente. ¿Cómo era nuestra expresión? Era x más 3 x más 3 en valor absoluto igual a eso. Ya, ahora, ¿cómo resuelvo esto? La pregunta es, ¿cómo lo hago? Bueno, lo mismo, voy arriba y me pregunto, ¿cómo se comporta el x más 3 cuando el x es mayor a menos 3? ¿Y cómo se comporta este cuando es menor a 5/7? Cuando el x es mayor a menos 3, se escribe así, x más 3. Tal cual, x más 3 cuando el x es mayor a menos 3. Y cuando el 5 menos 7x es menor a 5/7, menor o igual a 5/7, se escribe 5 menos 7x. Entonces va a quedar esto, el x más 3 se escribe como x más 3, y el 5 menos 7x se escribe como 5 menos 7x. ¿Se entiende por qué? Porque nos tenemos que fijar en esto nuevamente, en las condiciones. Las condiciones que están acá, y la condición que está acá. ¿Ya? Y ahí queda x más 3 igual a 5 menos 7x. Siempre hay que fijarse acá arriba. ¿Ya? Ahora, ¿esto cómo queda? Resuelvo, pues sumando el más 7x, va a quedar 8x. Voy a hacerlo más rápido porque ya el tiempo se nos va a acabar. 8x y el 5 paso restando el menos 3, entonces me va a quedar 2. Eso implica que x es igual a 2/8, ¿ya? Y 2/8 eso es lo mismo que x es igual a 1/4, ¿ya? Entonces la solución del caso 2 va a ser el conjunto formado por 1/4. Y ahora yo me pregunto, ¿el 1/4 está entre el menos 3 y el 5/7? 1/4
es como 0,25 y 5 séptimos es más, es como 5, 7, 7 por 7, 0,7, claro, sí está. Entonces, si yo a ese 2 lo intersecto con el conjunto donde estoy resolviendo, que es en el menos 3 y el 5 séptimos, eso me va a dar correcto que en la solución del conjunto va a ser igual a un cuarto. O sea, sí tenemos solución, y la solución es un cuarto. ¿Ya? Te lo voy a borrar. Es un cuarto. Profe, en el caso 1 finalmente no teníamos una solución Exacto. normal. No hay solución, ¿por qué? Porque estamos trabajando con los que son menores a menos 3. Y la solución que nos dio era mayor a menos 3. Por eso. Entonces, si nos damos cuenta, si estamos trabajando con los x que son menores a menos 3, y lo que nos resulta es que x es mayor a menos 3, es 4 tercios no está en ese conjunto donde estoy estudiando. No sé si se entiende. O sea, lo que yo estoy haciendo es tomar la ecuación y estudiar, bueno, estudiemos qué pasa en el menos 3. Resolvamos. Si la solución se mantiene en ese conjunto, entonces sí hay solución. Si, por ejemplo, yo resuelvo y no está la solución dentro del conjunto en el que estoy trabajando, no hay solución. Por eso no hay solución. En cambio aquí sí, porque aquí nos resultó que el x era igual a un cuarto. Y el un cuarto efectivamente está entre el menos 3 y el 5 séptimos. ¿Ya? Y ahora vamos con el caso 3. El caso 3 que nos decía eran los x mayores a 5 séptimos. ¿Y cómo se escribe nuestra expresión de acá arriba? El x más 3 igual a 5 menos 7x. ¿Cómo lo escribimos? Nos vamos arriba de nuevo. El x más 3. X más 3 se escribe así. Se escribe x más 3 porque obviamente el 5 séptimos es mayor que menos 3. O sea, queda x más 3. Y el 5 menos 7x, ¿cómo se escribe cuando el x es mayor a 5 séptimos? Nos vamos acá arriba. X mayor a 5 séptimos. Y se escribe como 7x menos 5. O sea, ya cambia, aquí cambia la expresión. Queda como 7x menos 5. O menos 5 más 7x. Así queda. Resolvemos. Pasamos sumando el más 5. Pasamos restando la x. Y va a quedar 8 es igual a 6x. ¿Y eso qué implica? Que x es igual a 8 sextos. ¿Y cuántos 8 sextos? Es x igual a 4 tercios. Ya, nos fijamos, ¿el 4 tercios es mayor que 5 séptimos? Si yo dibujo el 5 séptimos. Sí. Sí. Efectivamente. Sí. Efectivamente. 4 tercios mayor porque 4 tercios ya es mayor que 1, entonces sí va. Entonces la solución del caso 3 va a ser el conjunto formado por el 4 tercios intersectado con el intervalo donde estamos trabajando, que es el 5 séptimos, como más infinito, y eso es igual a 4 tercios. Efectivamente, porque si yo intersecto es las cosas que se repiten. O sea, ese 3 es igual a eso. Y me alargó un poco el desarrollo. Y ahora lo que vamos a hacer es, ya que resolvimos cada caso, el caso 1, el caso 2 y el caso 3, vamos a unir todas las soluciones y esa va a ser la solución de la inecuación. Yo sé que es largo esto, pero así típicamente se hace. Porque, como les digo, yo podría proceder usando elevando al cuadrado nomás. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me enfrento a una expresión en la que si hago eso puede alterar algo? Por ejemplo, en una inecuación. En una inecuación no hay llegar y elevar al cuadrado, porque si tengo una expresión que es negativa a un lado, va a cambiar la desigualdad. En la igualdad no pasan cosas raras, pero en realidad yo siempre recomiendo hacer el análisis. Entonces, por lo tanto, la solución de la ecuación va a ser la unión de S1 unido a S2 unido a S3. S1 era conjunto vacío, porque no había solución. Entonces tenemos el vacío unido a S2. S2 era un cuarto, conjunto formado por un cuarto. Y el S3 era el conjunto formado por el 4 tercios. Si unimos eso, va a quedar el conjunto formado por el 1/4 y el 4 tercios. ¿Ya? Esa sería la solución.
Ahora, como les conversaba, la otra manera es la rápida, sin mucho análisis, que es peligrosa, es llegar y resolver nomás. Es decir, bueno, x más 3 igual a 5 menos 7x, yo puedo elevar al cuadrado, y me va a quedar x más 3. Una pregunta. ¿Sí? ¿Este método es peligroso para las igualdades? Para las, O para las sí, desigualdades estoy preguntando. y en Para la algunas igualdad. igualdades también es peligroso. Y Ah, ya. lo voy a explicar por qué. De hecho, voy a hacer un desarrollo, lo voy a hacer rapidito, sí, porque estamos contra reloj y la idea es que alcancemos a hacer lo que más podamos. Un segundo. Sí, el C, el que nos pide, nos sugiere el listado. El listado nos sugiere el 2C, nos plantea lo siguiente. X más 1 más X menos 2 igual a 3. Ya, aquí voy a necesitar ayuda. Que me ayuden a armar los casos. ¿Cómo lo podría hacer? Ya, tengo que el X más 1 va a ser así. Menos X más 1 y X más 1. ¿En qué caso esto va a ser así? Cuando el x sea menor a menos 1. A menos 1. Ya, correcto. Esto como lo voy a desarrollar porque si alguien se pierde en ese sentido, cuando x más 1 es menor que 0, y esto es cuando el x más 1 es mayor a 0. Y claro, como dijo el compañero, si uno resuelve esa pequeña inecuación, va a quedar que el x tiene que ser menor a menos 1 y el x tiene que ser mayor o igual, aquí siempre tiene que haber un mayor o igual a menos 1. ¿Ya? Entonces, claro, como dice el compañero, tiene que quedar así. Cuando el x es menor al menos 1 y cuando el x es mayor o igual al menos 1. ¿Ya? Ese es un caso para este valor absoluto que está acá. ¿Ya? Ahora vamos con el otro valor absoluto. ¿Algún voluntario que me quiera ayudar? ¿Cómo se armaría esto? Este es un menos. ¿Nadie? Ya, no importa. Dígame nomás, con confianza. Si la idea es que también con esto aprovechan de salir de las dudas al tiro. Menos x más 2. ¿Ya? Menos x menos 2. Ah, ya, usted lo transformó al tiro. Ah, sí. Ya. Lo vamos a hacer así, después lo voy a transformar porque si no alguien se puede perder. Y aquí se escribe tal cual o no. Sí, se Sí, escribe porque así. queda X. positivo. Ya. ¿Y aquí qué tiene que pasar? Cuando x sea mayor que 2. O sea, menor que 2. ¿Ya? Y mayor o igual a 2. Correcto. Ya, ahora, yo recomiendo, fíjense en lo siguiente. El menos 1 está acá, ¿cierto? Es más chico que el 2. Cuando pase eso, bueno, en realidad pueden poner el menor igual o el mayor igual donde ustedes quieran. Yo les recomiendo fijarse en lo siguiente, ponerlo acá. ¿Por qué? Porque si yo veo la recta, tengo el menos 1 y el 2 acá. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo aquí el menor igual, voy a trabajar con este intervalo cerrado. En cambio, si tomo el mayor, también da lo mismo, ¿ah? Aquí pueden tomar el igual abajo, arriba, da lo mismo. Les va a quedar al otro lado, ¿entienden? Aquí va a ser un intervalo abierto acá, cerrado acá, y el intervalo que está acá va a ser, este va a ser cerrado y ahí abierto. Es como quieran. Yo les recomiendo hacer eso, así que lo voy a dejar como yo recomiendo. Ya. Vamos a de nuevo hacer esto para que quede la forma definitiva. Haciéndolo rapidito, va a quedar Va a quedar que x más 1 va a ser igual a ¿qué? A menos x menos 1, x más 1. Y esto va a ser cuando el x sea menor a menos 1. Y esto va a ser cuando el x sea mayor o igual al menos 1. El x menos 2 cuando el va a quedar 2 menos x, porque aquí el menos x y menos con menos además 2x, y el x menos 2. Es decir, cuando el x sea menor a 2, menor o igual a 2, y este cuando sea x mayor a 2. Ya. ¿Se entendió?
¿Alguna duda? Lo hice más rápido así porque por el tema de tiempo, pero ¿se entiende? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Ya, entonces, Profe, ¿qué caso? ¿Sí? entonces no importa que se afecte la regla, en ese caso de cambiar el menor por menor igual. Claro, tiene que ponerlo en uno de los dos lados, ¿ah? No importa si lo pone en el menor o en el mayor, pero tiene que ir en uno de los dos. Al final no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque uno al resolver, es como que no se corta. Por ejemplo, si usted lo mira así, si yo, por ejemplo, tengo el punto 2, y yo, por ejemplo, lo tomo acá, y no lo tomo acá, como que se completa, ¿me entiende? Como que este intervalo de acá sí lo toma, pero este no lo toma. Si yo tomo el total, sí se toma. A ver, quizás no se entiende mucho, después cuando vean los axiomas del supremo y del ínfimo, ahí se va a entender un poquito más de cómo se va completando la recta, pero por eso digo, no influye donde uno tome el mayor o el menor igual, no influye en el resultado. Pero, ¿por qué yo lo ordeno así? Porque claro, tenemos los siguientes casos, en el que x sea menor a menos 1, en el que el x sea, en el que caso en el que el x sea mayor a menos 1, en el caso en el que el x sea menor o igual, bueno, este lo puse igual, sí, ahí está, en el que el x sea menor o igual a 2 y en el que el x sea mayor a 2. Si yo combino estos casos, si yo los combino, estos casos, va a quedar así. Tenemos el caso 1, que obviamente cuando el x sea menor a menos 1, el caso 2, que cuando el x sea mayor o igual a menos 1 y sea menor o igual a 2. O sea, esto es una combinación de esos dos casos. Y el caso 3, que es cuando el x sea mayor a 2. O sea, yo tomo todos los casos que hay y los ordeno, de manera que lo haga lo menos posible. Esa es la idea. Y eso los tenemos ordenados. Entonces, vamos por el caso 1. Esto lo voy a borrar. Al final de la clase vamos a ver si alcanzamos a hacerlo de ser también, porque igual son más largos y por tiempo no creo que alcancemos. Pero les voy a enviar la pauta que tengo, donde sale el ejercicio que iba a proponer para que la revisen en la pauta. Y si tienen alguna duda, me preguntan. ¿Hay alguna duda en el chat? ¿Alguien? ¿No? ¿No hay duda en el chat? Ya, seguimos. No, todavía no preguntan nada. Pero, profe, tenía una pregunta respecto a ese mismo ejercicio. Ujú. ¿Qué pasa si es que en lugar de hacerlo tan como algebraicamente, digamos, tomando en cuenta cada uno de los casos, yo supusiera que suba un poco la diapositiva, por favor? Si tomo, por ejemplo, x más 1 ¿Ya? puede ser x más 1 solito o con un menos afuera, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa si es que yo tomo estos casos y los combino con los casos de x menos 2, que podría ser x menos 2 solito y menos x menos 2, y los voy combinando para que me den 3? ¿Se puede Ya. hacer de esa forma? ¿Cuántas combinaciones posibles tiene? Yo hice 4, que lo Son intenté 4. resolver así. Ya. ¿Y cuántas combinaciones posibles tengo acá? O sea, si utilizamos con mayor, igual, menos, son como infinitos números. No, pero Pero aquí ahí tenemos, exactamente, en las que están puestas ahí, son 4. ya, tenemos 4, pero si yo las combino como yo las combiné, tenemos que resolver 3 veces eso. Si yo combino así sin orden, así lo hago como al ojo, como yo quiero, tendría que resolver ¿cuántas veces? ¿Cuántas ecuaciones habría que resolver? ¿Cuántas ecuaciones resolvió usted cuando lo hizo? Hice 4. Ya, es que esa es la diferencia. O sea, puede hacerlo, pero el tema está en que ahí puede confundirse y puede que no se cumpla algo, porque claro, ahora son dos expresiones, pero ¿y si son más? ¿Y si no se cumple algo? Usted tiene el resultado, lo tiene, ¿cierto? ¿Lo revisó? Me dieron valores enteros y luego los metí a la ecuación para ver si que cumplían la ecuación, y solamente 2 valores me dieron, que sería x igual a 0 o x igual a 2. Ya. Yo lo hice y le comento que tiene un error. Y ahí le voy a explicar por qué. ¿Ya? Ah, ya. Ya, pero ahí se va a dar cuenta el por qué es importante armar esto de los casos. Y aquí se va a notar Vale, el por qué es a veces más valioso el análisis.
Yo sé que es latero, si esto es latero, a mí no me gusta hacer esto, pero es bueno, hay que hacerlo porque es la manera más efectiva. Personalmente yo prefiero hacer más cálculo y hacer más, pero a veces el análisis como que da más seguridad y a veces uno se ahorra más desarrollo. Ya, si desarrollamos el caso 1, la inecuación era así, ¿cómo era? Era x más 1. Profe, una cosa, en el caso 2, siempre los que tienen el igual van en el mismo, por decirlo así, intervalo, ¿Al por medio? decirlo así. Claro, o sea, yo lo hago así porque yo encuentro que es más cómodo y es más seguro para mí, pero si usted lo quiere poner acá arriba y sacarlo de aquí, da lo mismo. Ah, ya. No afecta y se va a dar cuenta el por qué. No sé si ahora se va a dar cuenta, pero en algún punto cuando empiece a resolver se va a dar cuenta el por qué da lo mismo. Tiene que ver con que igual uno lo hace, o sea, sí o sí se hace. Es como que nunca se pierde el desarrollo, o sea, o lo hago antes o lo hago después, da igual. Y quizás se nota con esto, ya. Entonces aquí yo planteo el caso 1. Caso 1. ¿Qué pasa en el caso 1? Cuando el x es menor a menos 1. De hecho, lo voy a anotar mejor porque caso 1, x menor a menos 1. Cuando el x es menor a menos 1, en este caso, pasa que esto se escribe menos x menos 1. Menos x menos 1. Más, ¿y cómo se escribe esta expresión cuando es menor a menos 1? Aquí cuando el x es menor o igual a menos 2. Se escribiría así como 2 menos x. Entonces aquí se escribe 2 menos x igual a 3. ¿Ya? Resuelvo. Me va a quedar menos 2x, menos 1 más 2 da más 1 igual a 3. Eso es lo mismo que menos 2x. Aquí yo paso restando el 1, me va a quedar igual a 2, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el x es igual a 2, partido menos 2 da menos 1, porque 2 partido en 2 da 1, y como el menos, menos 1. Y nos preguntamos, la solución 1 va a ser igual a lo que nos dio, que era el menos 1, intersectado con el intervalo desde el menos infinito, que nace de aquí, desde el menos infinito hasta el menos 1, abierto. ¿Esa intersección da algo o no? ¿Qué sale de eso? Nada, porque el menos 1, como está abierto, no pertenece al intervalo, por lo tanto tenemos conjunto vacío. O sea, no hay soluciones. Ahora, si una persona hubiese tomado el 1 aquí el menor o igual a 1, ahí sí le hubiese funcionado. Sí hubiese sido solución, pero ojo que no se va a perder esta solución, acuérdense del menos 1, no se va a perder. No hay solución. Ahora el caso 2. Caso 2. Que era cuando el x, con el caso 2, cuando el x está entre el menos 1 y el 2. Entre el menos 1 y el 2. ¿Qué pasa acá? Ay, ya llegué a las inecuaciones. ¿Qué pasa acá? La expresión era x más 1. Esto lo voy a achicar mejor. Era... copiar. Pegar. Igual que en las tareas. Copiar y pegar. Ya. ¿Cómo queda este caso? ¿Qué pasaba cuando el x era mayor a menos 1? Quiero un más. Cuando el x era mayor a menos 1, cuando el x era mayor a menos 1, esto se escribía x más 1. Entonces lo escribo x más 1. Ya, cuando el x menos 2, ¿qué pasaba cuando el x era menor a 2? Cuando el x era menor o igual a 2, aquí me faltó el igual. Cuando era menor o igual a 2, queda 2 menos x. Y me queda 2 menos x igual a 3. ¿Ya? Y ahora resuelvo. Y aquí ocurre algo interesante, ¿eh? Miren, el menos x con el x. X menos x da 0, o sea, se van. Lo voy a marcar con rojo también, para que se note que se mueren. Se van.
¿Y qué me queda? 1 más 2. 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Igual a 3. ¿Alguien sabe qué pasa en estos casos? Cuando, cuando llegamos a que... Cuando llegamos a esto, como una igualdad, 3 igual a 3, 0 igual a 0, 2 igual a 1, ¿qué pasa ahí? Todos los valores Ahí no hay solución. Claro, esto significa que esto lo que está diciendo es que esto se cumple para todos los números reales, porque el 3 es igual a 3 para todos los números reales. Entonces la solución sería R, ¿cierto? Que X pertenece a R, o sea, sería toda la recta real. Esta sería la solución de este intervalo. Ahora, la solución 2 va a ser igual a ¿qué? A R intersectado ¿con quién? Con la condición que pusimos, que era esta, que sería que esto, ojo, esto si lo transformamos a intervalo, es entre el menos 1 y el 2. Entonces, esto sería la intersección entre la recta real y el menos 1,2. ¿Y cuánto es esto? Esto, como la intersección, va a quedar menos 1,2. Si se dan cuenta, acá arriba perdimos el menos 1, ¿cierto? No se nos fue al vacío. Pero aquí lo recuperamos. Aquí está el menos 1. Por eso es importante, o sea, da lo mismo donde uno ponga el menor igual. Lo importante es ponerlo. Y lo otro es por qué es importante hacer el análisis por caso. Porque si se dan cuenta, llegamos a esta expresión. Si no hubiésemos hecho este análisis y no hubiésemos impuesto esta condición, no nos hubiésemos dado cuenta de eso, de que no solamente son 1, 2, 3 soluciones, porque en general cuando uno resuelve una ecuación, uno encuentra 1, 2, 3 soluciones, pero aquí tenemos infinitas soluciones. Porque entre el menos 1 y el 2 hay infinitos números reales. Entonces, ahora no solamente nos resta hacer el caso 3. El caso 3 era que x fuera mayor a 2. Tomamos la expresión que teníamos al principio, que era x más 1 más x menos 2 igual a 3, y nos preguntamos de nuevo, ¿cómo se comporta esta expresión cuando el x es mayor a 2? Como acá, bueno, cuando el x es mayor a menos 1, igual no sirve, queda como x más 1. ¿Por qué? Porque el x más 2, o sea, el x igual a 2, es mayor que el menos 1, entonces por eso queda así. Luego vamos a, ¿qué pasa con el x menos 2 cuando el x es mayor a 2? Cuando el x es mayor a 2, queda así, x menos 2. Si se dan cuenta, quedó diferente. Aquí teníamos 2 menos x y aquí queda x menos 2. Igual a 3. Ahora desarrollamos, nos va a quedar 2x menos, aquí 1 más menos 2 va a quedar menos 1 igual a 3. Va a quedar que 2x, si yo paso sumando el 1, es igual a 4. Y eso implica que x es igual a 2. ¿Ya? Ahora, nos dio eso, que x igual a 2. Entonces ahora la solución 3. Lo mismo, intersectamos el conjunto que nos dio, que era el 2, intersectado ¿con quién? Con la condición de que está arriba, que esto es lo mismo que los x que pertenecen al conjunto del 2 abierto, porque no es un menor, o sea, no es un mayor igual, el 2 y el más infinito. Y esa intersección entre el 2 y el más infinito es vacía, porque el 2 no pertenece al conjunto porque es un conjunto abierto. Y por lo tanto, la solución va a ser igual a S1 unido con S2 unido con S3. S1 nos dio que era, no hay solución, vacío. Tenemos vacío unido con lo que nos dio acá arriba, que era el de acá arriba, este que está acá, S2, que era del intervalo desde el menos 1,2 unido a vacío. Y eso implica que S es igual es el intervalo menos 1,2. ¿Ya? Eso es. Si alguien no me cree, puede tomar cualquier valor entre el menos 1 y el 2, reemplazar la expresión y se va a dar cuenta que se cumple la igualdad. ¿Ya? ¿Se entendió? En el caso 3, ¿por qué dio conjunto vacío? ¿Por qué? Porque, mire, nos dio la ecuación, nos resultó esto, ¿cierto? Que x era igual a 2, ¿cierto?
¿Ya? Sí. Eso nos dio la ecuación. Entonces ahora tenemos que intersectar lo que nos dio la ecuación con la condición que habíamos impuesto acá arriba, que x fuera mayor a 2. O sea, que x pertenezca a eso. Entonces, el 2 que está acá, ¿pertenece a ese conjunto que está ahí? Si yo Ah, intersecto, si yo intersecto el 2 con ese intervalo, no hay intersección. ¿Por qué? Porque el 2 no está en ese intervalo porque es un intervalo abierto. Como que está por fuera. Si se marean con el tema de los corchetes, las desigualdades, tomen y dibujen nomás. Dibujen, porque yo entiendo que igual uno se confunde. Y dibujen y pónganla recto. Por ejemplo, aquí en el caso 1, yo pongo la rectita, pongo el 2, no es el menos 1, perdón, el menos 1, y me resultó el menos 1, claro, y como era un intervalo abierto, yo, es acá, pero era abierto, por eso es vacío, porque claro, el menos 1, justamente me dio menos 1, pero el menos 1 no estaba ahí, así que, qué mala, no, conjunto vacío. Profe, Y creo que, ¿sí? ahí mismo en el caso 1, ¿por qué quedó menos x menos 1? Ya, mire, ¿qué pasaba con esta expresión, con el x más 1, cuando el x era menor a 1? Ya, nos vamos acá arriba, aquí mire, este caso, y miramos acá, cuando el x era lo mismo, uno se fija aquí, uno pone ese caso y pone ahí. ¿Y cómo queda ahí? ¿Se da cuenta? Y ahí está la expresión. Ya, ¿y cómo lo hacemos con el x menos 2? Si ahí no pusimos restricción en el caso 1. Ya, el x menos 2. ¿Qué pasa con el x menos 2 cuando x es menor a menos 1? Claro, no tenemos el menos 1, pero ¿qué pasa cuando esta expresión es menor, cuando el x es menor a 2? O sea, si lo miramos en la recta real, tenemos el menos 1 y el 2, ¿ya? La expresión x más 1, de aquí para acá, va a ser menos x menos 1, ¿ya? De aquí para acá, del 1 hacia el 2, va a ser x más 1, ¿ya? Ay, que se me pusieron las figuras, disculpe. De nuevo. Lo hace con colorcitos mejor. El verde. Aquí, a la izquierda del x menos 1, va a quedar así. Va a quedar menos x. No se ve. Disculpen. Este sí. Menos x menos 1. A la derecha del menos 1, según esto, se va a ver así. X más 1. Y aquí sigue viéndose x más 1. ¿Ya? La otra expresión. Esto es esta expresión. La otra expresión la vamos a hacer con rojo. El x menos 2. Tenemos el x menos 2. Cuando x menor a 2 se va a comportar como 2 menos x. O sea, aquí tenemos, y aquí va a ser 2 menos x. Y de aquí para allá sigue siendo 2 menos x. Lo comprendo todo, profe. ¿Ahora lo entendió? Sí, lo entendí. Ya. Gracias. Ya, qué buena. Qué buena. Que el valor absoluto de x sea menor a menos 2. ¿Alguien me puede responder eso? ¿Qué sería eso? ¿Cómo resuelvo esto? Como un conjunto vacío. ¿Por qué? Porque lo que hablamos recién, no existen distancias negativas. Entonces esto no puede ser menor a menos 2. Exacto, no puede ser menor a menos 2. De hecho, si yo pongo esto, eso también está Siendo mal. gráfica igual no se puede. No O se sea, puede. por Sí. gráfico también se usa que es conjunto vacío. Sí, O sea, yo lo hice no así se al menos. Lo importante es que haya llegado a la conclusión de que no puede ser negativo. Si usted, por ejemplo, aquí fuera un más 2, ahí sí, bueno, ahí súper bien, ahí se puede resolver, pero el hecho de que tenga el menos ya condiciona eso, porque no existen distancias negativas. Cuando se trata de valor absoluto se habla directamente de unidades, o sea, distancia más que nada, o hay otra... Mire, pasa que el valor... Magnitudes, pues, sí, magnitudes. Pasa que en matemática no existen magnitudes. Uno habla como de unidades si quiere, pero en física existen las magnitudes. El concepto de magnitud es algo físico. Acá en matemática lo que existe es un concepto de métrica.
lo que hace el valor absoluto es entregarle una métrica a los números reales, o sea, le da una regla, por así decirlo, es como, mire, aquí tiene una regla, ocúpela. ¿Ya? Eso es lo que nos entrega el valor absoluto, es una herramienta muy poderosa en los números reales porque nos dice cómo medir distancia. Y tiene una importancia enorme, sobre todo ahora en la parte de cálculo con los límites. Nos vamos a dar cuenta que cuando tomamos distancias muy, muy, muy pequeñas, que son casi cero, pasan cosas bien raras. Entonces, es importante darse cuenta de este concepto, de que la distancia no puede ser negativa, que el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual a cero. Por definición, esto que no se le olvide nunca, jamás. Pregunta, con el punto anterior, ¿quedaron algunas dudas o no? ¿Con el ejercicio anterior? ¿O se entendió? ¿Se entiende, Profe, yo tengo, Sí, se entiende. ¿Ya? profe, yo tengo una duda pequeña. Sí. Cuando uno ya está, por decirlo así, buscando la solución, pongámosle en Ujú. el caso 1 del ejercicio anterior, ¿Ya? tiene que, el valor absoluto lo tiene que, ¿cómo se llama? Multiplicar por el signo dado en el caso. Ah, claro, aquí lo que usted está diciendo es lo de acá, ¿cierto? Aquí cuando hago esto, ¿no? Sí, cuando Cuando hago esto de acá. usted decide qué hacer con el valor absoluto cuando va a buscar la solución ya. Que por ejemplo ahí Claro, sale menos 1 menos al paréntesis. claro, es lo que yo le conversaba a la compañera delante, que el valor absoluto se define así, ¿ya? Es igual a menos a y a, cuando a es menor que 0 y esto es cuando a es mayor a 0. Pero ahora pasa que nuestro a ya no es solamente a, es x más 1. Por eso queda así, queda menos x menos 1, porque le pongo el menos afuera. ¿Entiendes? No, sí. Sí, eso sí. Pero me quedó esa duda porque en esa... Y no sé si fue porque habría escrito mal, que en ese mismo caso sale después que el valor absoluto de x menos 2 no lo dejó como x menos 2, Lo dejé como 2 menos x. sí lo dejó como 2 menos x. Mire, Ahí, mira acá lo que estaba tratando de hacer acá. Quizá esto se lo perdió o no me entendió, pero aquí se va a dar un poquito, se va a dar cuenta de las cosas. A ver, dame un segundo para correr esto que está acá. Ya, el x más 1, a la izquierda del menos 1, ¿cómo se comporta? Así como menos x menos 1. ¿Está de acuerdo conmigo? sí, Ya, y a la derecha queda para siempre como x más 1, ¿cierto? sí. Ya, estamos de acuerdo. Ya, vamos con la otra expresión. Ya, el x menos 2. El x menos 2 a la derecha del 2 queda x menos 2, tal cual, ¿cierto? Aquí está. Sí. Y a la izquierda del x menos 2, ¿cómo queda? 2 menos x. Ya. Así queda 2 menos x para toda la vida para abajo. O sea, para los negativos. ¿Se entiende? Ya, sí. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Visto Si no, con si no es la fácil. recta. Les recomiendo hacer esta rectita y hacer eso mismo. Coloca las expresiones y hacen eso mismo. Yo creo que es bien bueno, ¿eh? De hecho, lo voy a hacer de nuevo y lo voy a hacer mejor. Para que se entienda porque es una buena idea. Cuando tengan esto, hacen la recta, ven los puntos donde tienen los casos y luego toman un colorcito, lo que sea, un lápiz, y dicen, bueno, tomo la expresión esta que está acá, el x más 1, a la derecha del menos 1 va a ser x más 1 y después aquí va a ser x más 1. Y aquí va a ser menos x menos 1. Y el x menos 2, a la derecha del 2 va a ser x menos 2 y aquí después se da vuelta. 2 menos x, 2 menos x. Es como un parecido a la tabla de los signos, pero es como medio parecido, no sé si Es concuerdo. como para... Claro, pasa ¿cómo negativo cuando llega al 0, por decirlo así. En el caso claro, de... y después por la izquierda. Claro, exacto. Ya. No sé, ahí usted interprete como usted encuentre, pero claro, aquí por ejemplo, aquí en el 2, el rojo cambia de comportamiento, de aquí para allá es x menos 2 y de aquí para allá es 2 menos x. El x más 1 del menos 1 hacia la derecha se comporta así y del menos 1 hacia allá al infinito se comporta así. Ya. Ahí lo sé. Gracias. Ahí queda clarito. Dale, de nada. Aquí, bueno, la inecuación, a mí personalmente encuentro que quizás se les va a hacer más fácil las inecuaciones, porque son bastante sencillas. Tenemos la inecuación de que 4x más 3 sea mayor a 7, mayor estricto a 7. Y mi revisando aquí, sí, mayor estricto a 7. Ya. ¿Cómo se resuelve esto? Esto tiene una definición que el profe la revisó en clases,
y que era que 4x más 3 mayor a 7 es equivalente, hoy se me quedó feo ese, es equivalente a decir que 4x más 3 es mayor a 7 o que 4x más 3 es menor a menos 7. ¿Por qué? A ver, yo les voy a explicar esto con un dibujito. Vamos, esperemos que se note. Siempre yo tengo que el valor absoluto de x es menor a a. ¿Ya? A pertenece a r, más. Ya, para que no vayan. Entonces, si yo lo dibujo así, y yo tengo aquí el 0, y aquí tengo a, y aquí tengo a. Si yo lo tomo valor absoluto, es la distancia. No, este era un más, era mayor, perdón, este era mayor. Me equivoqué. Toma la distancia desde el. A ver, un segundo. Por abajo. Ya. Aquí tengo el valor absoluto de x, tiene que ser mayor a a. ¿Ya? El x está centrado en el 0. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo la distancia de un número con el 0 va a ser mayor a a? O sea, va a ser desde el a hacia acá. O sea, los x tienen que ser hacia allá y hacia acá. ¿Por qué? O sea, básicamente lo que estoy diciendo es, camina, ¿cuál es x? Si tú caminas desde un x que está acá, por ejemplo, el menos 10, ¿cuántos pasos me llego yo al 0? Si doy 10 pasos, llego al 0. ¿Ya? Y si, por ejemplo, el a fuera menos 5, entonces obviamente doy más pasos desde el menos 10 hacia el 0 que del menos 5 hacia el 0. Y pasa que cuando tenemos el menor, pasa lo inverso. Cuando nos preguntamos, cuando x, el valor absoluto de x, es menor a, yo no sé la gráfica, con el 0, con el a y el menos a, lo que nos está pidiendo es, dame los x que estén, que la distancia al 0 sea menor a, o sea, van a ser los que están acá. Por eso la expresión, por ejemplo, queda así. Y cuando veamos con el menor va a quedar así. Esto lo vieron en clase, yo vi la clase del profe y lo que vi se lo pasaron, así que deberían manejarlo, pero si no lo manejan, piénsenlo como distancias. O sea, lo que nos está diciendo acá es que la distancia de eso que está aquí tiene que ser mayor a 7. Y eso va a ser lógicamente que 4x más 3 sea mayor a 7 o que sea menor a 7. Un segundo, por favor. No, este no es el de la pauta. Y a lo mejor voy a hacer el de la pauta porque si no, no voy a alcanzar con el tiempo. Disculpen, este no lo voy a hacer por tema de tiempo porque en la práctica me pide que haga este. Pero eso, cuando, por ejemplo, en el caso de los menores, como les conversaba, aquí menor a, por ejemplo, era x, perdón, x menor a, lo que tenemos es lo siguiente, tenemos el x, que va a estar aquí, el a, el menos a y el a. Van a ser los que están acá. Entonces, esto que está acá, x menos a, es lógicamente equivalente a decir que van a ser los x que están entre el a y el menos a. Entonces, si tomamos esa misma idea y la usamos acá arriba con la expresión que tenemos acá, nos va a quedar que el valor absoluto de 6x menos 5, 3 más x, tiene que ser menor o igual a 1/2. ¿Ya? Si esto yo lo desarrollo, esto es equivalente, usando lo que hice acá, que está acá, me va a quedar que 6x menos 5 partido en 3 más x, o x más 3, 6x menos 5 partido en x más 3, tiene que ser menor o igual a 1/2 o mayor o igual a menos 1/2. Es lo mismo que está acá arriba, si se dan cuenta del menos a y el a. 1/2 menos 1/2, es lo mismo. Y ahora podemos resolver. Resolvemos ¿de qué manera?
Aquí ya son ecuaciones que ya hemos trabajado, así que ya deberíamos ser más capaces de hacer esto con mayor agilidad. Podemos separar esta inecuación en dos inecuaciones. Me va a quedar que menos un medio es menor o igual a 6x menos 5 partido en x más 3 y 6x menos 5 partido en x más 3 es menor o igual a un medio. Eso es por definición, lo vieron en clase también, cuando teníamos este tipo de desigualdad triple, la podemos separar de esa manera. Es lógicamente equivalente, es decir, que menos un medio es menor o igual a... ¿qué podemos hacer acá? Ya vamos a proceder. ¿Cómo procedemos? Pasamos sumando el más un medio, y aquí pasamos restando un medio. O sea, vamos a tener que 6x menos 5 partido en x más 3 más un medio es mayor o igual a 0. Igual te la desigualdad nomás, para que no se pierdan. Esto que está acá, si yo pongo esto al otro lado, queda igual. Es por eso que lo puse. Y a este otro lado va a quedar que 6x menos 5 partido en x más 3 en x más 3 menos un medio tiene que ser menor o igual a 0. ¿Ya? Ojo, aquí la restricción, pero se nos fue, y esto es importantísimo, poner que x sea distinto de menos 3. Y eso, no olvidarlo nunca. Que después cuando busquemos las soluciones, eso va a ser importante. Ahora resolvemos. Profe, ¿Sí? en la 6x menos 5 partido por x más 3 menos un medio, tiene la desigualdad apuntando hacia el 0. ¿Está bien eso? ¿Acá? ¿O acá? En la que hizo recién, es que está apuntando hacia el 0. ¿Está bien eso? ¿O no? Sí, está bien, mire. Es lo mismo que yo Porque pongo aquí. multiplicó por un medio negativo. No, sumé un medio. No, en el otro lado, que cambió de signo el menos, o sea, el un medio, pero... A ver, mire, un segundo. ¿Cuál cambié? ¿El de la derecha o el de la izquierda? O sea, el de la derecha yo tenía la duda. Ya. El de la derecha le sumé un menos un medio. O sea, es como más menos un medio. Por eso como que sale restando. Si yo resto un medio, aquí un medio menos un medio da 0. Y el un medio queda restando acá. De nuevo. Lo voy a hacer paso a paso mejor. ¿Ya? No se preocupe. Ahora vamos allá. Me queda aquí. Entonces, si yo sumo un medio acá, sería un medio menos un medio menor o igual a 6x menos 5, x más 3. Y este otro lado va a quedar 6x menos 5 partido en x más 3. Le resté un medio menos un medio menor o igual a un medio menos un medio. Un medio menos un medio es 0. Y un medio menos un medio da 0. ¿Ahora sí? ¿O todavía no? Sí, ahora sí. Gracias. Ya. Y queda x más 3 y 6x menos 5. No, y aquí me faltó el... Ay, ¿qué dices? No, sí, aquí me equivoqué. Más un medio. Sí, se me había olvidado. ¿Era eso o no? Sí, era eso. ¿O era otra cosa? Ya, gracias. Y... Profe, ¿qué es esa raya en la antepenúltima, donde dice antes de un medio? Hay como más un medio. ¿Ahí? ¿Cuál? ¿Acá? La penúltima. No, arriba. Acá. Sí. ¿Esta raya que está acá? ¿Esto que está ahí? No, antes. Antes del un medio. Del más un medio hay una raya. Que esa raya significa que le está aplicando eso a toda la inecuación, a ambos lados. Exacto, porque si yo lo aplico acá, esa raya la aplico, por ejemplo, la hago acá, la estaría sumando en ambas inecuaciones. Estoy operando las inecuaciones por separado. Por eso lo hice acá. Debería haberlo puesto de otro color. Ahí. Ya, esa rayita la voy a poner de color azul. Ya, entonces aquí queda 0. ¿Cómo? Bueno,
x más 3 y aquí se me olvidó de nuevo. Aquí lo que vamos a hacer para sumar en un medio, vamos a igualar denominadores. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos acá 6x menos 5 partido en x más 3 más un medio mayor o igual a 0. Ojo, esto lo moví para de igual a la desigualdad nomás. No hice nada del otro mundo. Es la misma desigualdad, solamente que me gusta trabajarlo a ese lado. Y 6x menos 5 partido en x más 3 menos un medio menor o igual que 0. Ya, ahora voy a igualar denominadores. O sea, esto lo multiplico por 2, va a quedar 2, 6x menos 5, dividido en 2x más 3, y el 1 medio lo multiplico por x más 3. Aquí no estoy multiplicando la desigualdad, estoy solamente igualando denominadores. Y de manera análoga procedo en la otra desigualdad. Menos 1 medio, hay aquí el 2, y 1 medio de x más 3 en x más 3. Eso tiene que ser menor a 0, no igual a 0. Ahora, yo me voy a saltar un poquito de la álgebra porque ya por tema de tiempo, aquí va a quedar 12x menos 10 menos más x más 3, y todo eso dividido en 2 veces x más 3. Es el mayor a 0. Y al otro lado va a quedar 12x menos 10 menos x menos 3. ¿Por qué? Porque ese menos que está aquí es menos x menos 3. De hecho, mejor lo voy a 12x menos 10 menos x más 3. Y eso dividido en 2 veces x más 3. Ahora, restamos términos semejantes y nos va a quedar 13x menos 7 dividido en x, 2x más 3 igual a 0, y acá nos va a quedar 11x menos 13 dividido en 2x más 3. Eso tiene que ser menor o igual a 0. Ahora, podemos multiplicar por 2 y aquí no pasa nada. O sea, nos va a quedar 13x menos 7 dividido en x más 3 mayor o igual a 0, y 11x menos 13 multiplico por 2 también acá. Aquí el 2 se va porque fíjense, si yo multiplico por 2 acá, si yo multiplico toda esta desigualdad por 2, la desigualdad no cambia. Y el 2 que está aquí con el 2 que voy a poner acá arriba se van a cancelar, entonces ahí queda el x más 3. Y aquí lo mismo, si yo multiplico esta desigualdad por 2, va a quedar el 2 acá y se va a ir con ese 2 que está ahí. Así que ese paso lo omití porque es álgebra y por tema de tiempo no voy a hacer todos esos pasos. Pero si alguien tiene una duda, puede decirme, profe, no entendí lo que hizo en la ayudantía, yo le contesto lo que hice, en la medida en que el tiempo me lo permita. Entonces ahí me va a quedar 11x menos 13 dividido en x más 3, y eso tiene que ser menor o igual a 0. Ya, ahora para cada desigualdad tenemos que hacer la tabla de los signos. Entonces vamos a llamar tabla número 1. La tabla número 1 va a ser para la expresión 13x menos 7 dividido en x más 3 mayor o igual a 0. Buscamos los puntos críticos. Los puntos críticos van a ser x igual a menos 3 y x igual a 7/13. Y también recordamos que x tiene que ser distinto de menos 3. Porque recuerden que arriba habíamos dicho eso, porque si no queda 0 y no se puede dividir por 0. Ya, tenemos los puntos críticos, y esto no vamos a alcanzar a hacerlo. Tenemos los puntos críticos que son el 3 y el 7/3, y armamos la tabla.
El problema del certamen lo puedes como volver a colocar, porfa, como para copiarlo. Le voy a enviar la pauta, sí, se lo voy a enviar porque según lo que yo pensaba hacer. Pero ahí lo tiene. Ya, anótelo y yo les voy a subir la pauta yo creo que en la misma ayudantía, en el chat. De hecho, lo voy a hacer. Buena hora, gracias. Para que vean la pauta y si quieren lo hacen, para que aprendan. Ya, como les decía, hacemos la tabla y la tabla queda, un segundo, ahí. Ya. Y aquí pongo el 13x menos 7 y el... ay, ¿qué pasó? 13x menos 7 equivale a x más 3 y aquí va la expresión completa. Esto lo elimino. Y aquí va la expresión completa que era 13x menos 7 dividido en x más 3. Los puntos críticos los pongo aquí, que sería el menos 3 y el 7 tercios. El 7, perdón, 7 treceavos. Y hago la tabla. El 13x menos 7 aquí va a ser negativo, aquí va a ser negativo y aquí va a ser positivo. Aquí va a ser negativo, aquí va a ser positivo y aquí va a ser positivo. Menos con menos da más con menos da menos y más con más da más. Ahora, hice rápido esta tabla. Si tienen dudas, lo que pueden hacer es, después la mina con detención, pueden ver la ayudantía pasada, si es que no se acuerdan de cómo hacer las tablas. Y si no, les voy a mandar un PDF con este mismo desarrollo más ordenado, para que lo vean con más detención. ¿Ya? Luego, lo grafico, en el caso en que yo no sea muy bueno con el tema de los conjuntos, lo grafico el menos 3, el 7 treceavos, aquí no lo toma, y aquí lo toma, sí lo toma, porque es menor o igual, o sea, mayor o igual. Y ahora tomo hacia allá, que para allá están los positivos, y para allá están los positivos, porque me interesan los positivos. Y achuro lo que corresponde, y ahora defino el conjunto, que sería el conjunto que corresponde a esta inecuación que está acá, que es la que está acá. Luego hay que hacer la de acá también, la del 11x. Pero por la hora, si la voy a dar hecha, para que se las dejo de tarea, y si no, la ven en la pauta que les voy a enviar apenas termine la ayudantía. 7 treceavos, más infinito. Y aquí abierto. ¿Ya? Y la tabla 2, que no la voy a hacer, les voy a dar la respuesta. Debería decir, y aquí S2, que es la solución de esta inecuación que está acá. De esta inecuación que está acá. Da el conjunto. Un segundo, que lo tengo aquí en la pauta. Menos 3,13 partido en 11. Y lo que nos decía era lo siguiente. Si tomamos acá arriba nos acordamos que decía que tenía que ser eso y eso. ¿Y eso qué quiere decir? Si volvemos a la ecuación original, decía que 6x menos 5 partido en 3 más x tenía que ser menor o igual a un medio. Esto es equivalente a decir que x pertenece, no, esto a lo mejor me doy otro paso, que 13x menos 7 partido en x más 3 sea mayor o igual a 0 y 11x menos 13 partido en x más 3 sea menor o igual a 0 con x distinto, no me alcanzó, con x distinto de menos 3. Y ahora, esto es equivalente a ¿qué? Tomo lo que obtuve de las tablas y digo, bueno, x pertenece a ese 1, y esto lo obtuve de la tabla 1 porque es justamente lo que le corresponde. De hecho, lo voy a pintar. Y x pertenece a ese 2, que fue lo que obtuve de la tabla 2.
que no la hice, pero se la voy a enviar por tema de tiempo. Esta sería esa solución. Y esta es la de S1. Y bueno, ahora solo resta poner lo que tenía, reemplazar. O sea que X pertenece a qué. Y aquí ya se pone un poco difícil porque si no se maneja con conjunto se pueden confundir. S1 desde menos infinito hasta menos 3 abierto, unido desde a 7 o 7 treceavos, coma más infinito, cerrado. Ah, no, estoy abierto, perdón, cuando vacío abierto. Y ahí, y eso, y el I que está acá, el I se puede interpretar como intersección. De hecho, es intersección, por definición. El S2, ¿y S2 cuál es? Es desde el menos 3 hasta el 13 onceavos. Cerrado. Y para que no se pierdan, esto es lo azul y esto es lo amarillo. Ahora, si no me manejo con conjuntos, de nuevo, hago la rectita, pongo aquí los puntos, el menos 3, el 7 treceavos, que es más chico que el 13 onceavos, y el 13 onceavos. Y digo, bueno, ¿cuáles son? El S1 me decía que era para acá, y que era del 7 treceavos hacia la derecha. O sea, del S1, si yo grafico el S1, la solución 1 de la tablita 1, de la primera ecuación, me da ese conjunto. ¿Ya? Y la segunda tablita me dice que es lo que está al medio de estas cosas. O sea, aquí. Ahí aquí se me olvidó pintar que este es blanco y este sí lo toma. Este también lo toma. Esto lo obtuve de las soluciones, que eso sería lo que está en amarillo. Entonces yo ahora me pregunto, ¿cuál es la intersección? La intersección sería los puntos que están, lo azul con lo amarillo, o sea, lo que se encuentra acá, lo que está aquí. Entonces la solución, por lo tanto, la solución es el conjunto, el intervalo que va desde el 7 treceavos a 13 onceavos. Ese es el conjunto solución. Sé que fui rápido ahora, les pido disculpas, pero tenía que alcanzar a terminar de hacer este ejercicio. ¿Dudas conceptuales alguien tiene de cómo proceder en el caso de del valor absoluto con inecuación? Cuando tenemos el menos, tenemos que hacer esto, que está acá. Cuando tenemos el más, tenemos que proceder de la otra manera, que es la que el profe vio en clases. De todas maneras, todo lo que tenía que entrar en el listado no alcanzaba a verse, porque todavía no ven la parte de supremo e ínfimo, pero les voy a enviar la pauta de todo lo que hice, para que tengan el registro, y si alguien tiene una duda o les queda duda con respecto a este contenido, alguna pregunta, me preguntan por Teams, por el chat de Teams, me pueden hablar a mí también por Teams. Idealmente voy a habilitar siempre una publicación para que publiquen ahí sus dudas, yo les voy subiendo las soluciones para que todos tengan acceso a eso. Y eso, en realidad esta materia es importante, así que les recomiendo que practiquen, hagan el listado por ustedes mismos, si les sale alguna duda pregunten, y revisen ejercicios de certámenes que les subí, como les comenté, en los archivos del canal de prácticas de Teams. Y eso, ¿alguna duda? Sí, profe, yo tengo una duda con lo de la representación gráfica de las barras que hizo ahí. A ver, ¿por qué no el conjunto de soluciones menos 3 hasta 13 onceavos? Ah, disculpe, aquí anoté mal algo. Aquí creo que anoté mal, hice mal algo. Efectivamente hice mal algo. Un segundo. Menos 3, 13 onceavos. Claro, aquí está mal esto. Sí, disculpe, lo hice muy apurado y tiene toda la razón. Aquí va desde el menos 3, ¿cierto? Sí. Sería todo esto. ¿Seguro? Porque no incluyen al menos 3, ¿o sí? No, mentira. Disculpe. A ver, veamos con atención. Desde el menos infinito hasta el 3, este del menos 3 al 13 onceavos. 13 onceavos. Menos 3 al 13 onceavos. Lo amarillo. Ah, no, está bien. Desde el menos 3, ojo, que el menos 3 no lo toma ni el S1, ni la solución 1, ni la 2. Fíjese, el menos 3 no va. El menos 3 no va. No va. Definitivamente el menos 3 no va. Este va de aquí para allá. Esto que está acá va de aquí para allá. Esto que está acá va de aquí para allá. Y esto que está acá va desde aquí para acá. Y no importa si es que la intersección, o sea, a ver, la solución 1 es una unión entre dos intervalos. Correcto.
Y no importa si uno de los dos intervalos no se toma en la intersección. No importa, porque, ojo, cuando yo uno, estoy tomando, como que es solo un conjunto, solamente que está cortado por la mitad, por así decirlo, está como dividido. Entonces, obviamente aquí como la intersección no me alcanzó acá, no alcancé a intersectar nada, esto se pierde. No sé si respondí a su duda. Sí, ahora lo entiendo. Entonces la respuesta es 7.13 hasta 13.11. Eso, sí. Sí, esa es la respuesta, sí, correcto. Sí, pensé que había anotado mal aquí, era -7, no, es correcto. Claro, el problema es eso, que el tema de los dibujitos, uno tiene que dibujar cada conjunto, ojalá pintarlo y después dibujar el otro y pintarlo encima. Y cuando se pinten como en el mismo lugar, es el conjunto. Porque si igual uno lo trata de hacer así como intersectando y uniendo, es complicado. Porque si usted se da cuenta, hay partes del amarillo que con el uno no existe. Por ejemplo, toda esta parte del amarillo se pierde, toda esta parte del azul se pierde, no es tan sencillo. Así que yo les recomiendo graficar siempre los conjuntos, igual cuando tengan la tabla a veces al ojo, y si uno se confía y lo hace, igual dibújenla, en las inecuaciones dibujen todo, es una buena idea dibujar todo. ¿Alguna otra duda? Con respecto al desarrollo del problema conceptual, con respecto al valor absoluto, con respecto a los... ¿Sí? Ahí sube un poco más. Arriba, ya. Ahí, donde dice menor o igual a 0, arriba dice x. X Menor. distinto de 3. Profe, es que no lograba ver por la... Disculpe, es que no me alcanzó aquí, como lo estoy apurado. Esto lo voy a achicar para que se corra para allá. Esto lo voy a borrar. Sí, es que esa es x distinto de -3. Pasa que yo les pido disculpas porque el escribir por Teams en la tablet se pega un poco en la tablet y como que uno escribe un poco desfasado, por eso como que a veces escribo mal, así que les pido disculpas por eso. La verdad es que no he podido resolver ese problema. No he podido resolver ese problema, pero claro, esta es la restricción que salía de arriba, porque, ojo, cuando ustedes resuelvan algo y tengan una fracción, lo primero que tienen que fijarse es las restricciones. Es lo más importante porque a veces uno puede resolver algo y puede llegar a algo que no es cierto. Y esta es la restricción, porque si yo coloco al -3 ahí, eso no existe en los reales, la división por 0 no existe en los reales. Por eso me faltó poner eso. Y claro, afortunadamente como el conjunto no tomaba el -3, no hubo problema, pero si puede ocurrir que estén resolviendo algo y que el 3 sí les como que les funcione, ¿ya? Pero claro, si no consideran la restricción, lo van a poner y eso va a estar malo. Así que también no jueguen. ¿Otras dudas? ¿Más preguntas? ¿Va a Me subir queda... este tabla, este documento al Sí, Canvas? de hecho, lo voy a subir al tiro. Me da un segundo, lo voy a subir de inmediato para que lo tengan en su poder en el chat de esto. Voy a parar la grabación para que no se largue la clase. ¿Qué pasó? Un segundo. Ay, se me descontroló. Voy a dejar la